Un día, volví a casa y escuché risas en mi sala. Mi nuera le estaba mostrando la casa a un comprador. Pensé en venderla, mamá. Al fin y al cabo, tú ya viviste tu vida. Le respondí con calma. ¿Y tú? Apenas estás empezando a arruinar la tuya. El silencio golpeó como una bofetada. Ella se puso pálida. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando mi historia en los comentarios. Quiero saber hasta dónde han llegado nuestras historias. Nunca voy a olvidar el sonido de esa risa. Era martes por la tarde cuando regresé de mi cita con el médico. Apenas había cerrado la puerta cuando la escuché. Una risa extraña rebotando en las paredes que yo misma levanté hace 35 años. Una risa que no me pertenecía, en una casa que sí. Dejé mi bolsa en el recibidor. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por algo que todavía no sabía nombrar. Caminé despacio, hacia la sala. Cada paso, sobre el piso de madera maciza, que elegí, tabla por tabla. Y entonces los vi. Vanessa, mi nuera, estaba de pie junto a la ventana principal, señalando el jardín con esa mirada de dueña que había perfeccionado en los últimos meses. A su lado, un hombre con traje gris tomaba fotos con su celular. Un hombre que jamás había visto en mi vida. Los acabados son originales, decía ella con una sonrisa brillante. Mira estos techos altos, esta luz natural. Es una joyita de propiedad. Me quedé helada en el marco de la puerta. El extraño asintió, apuntando algo en una libreta. ¿Y en cuánto la está pidiendo? Vanessa ni parpadeó. 480,000 pesos. Es un precio justo por la ubicación y el tamaño del terreno. 480,000 pesos. El valor exacto de mi casa. La cifra que solo aparecía en mis documentos privados. Sentí que el aire se espesaba. Entonces me vio. Sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo. Y en ese instante, algo en su expresión cambió. No era vergüenza, era cálculo. Medía qué decir, cómo salir de esa. «Ay, mamá», dijo con una voz demasiado dulce. «No te escuché entrar». No respondí. Solo sostuve su mirada mientras el desconocido me extendía la mano. «Buenas tardes, señora. Soy el señor Maldonado. Vine a ver la propiedad». La boca me habló sola. «A ver mi propiedad». Vanessa soltó una risa nerviosa. «Es que, bueno, pensé que sería buena idea explorar opciones». Se acercó a mí, bajando la voz como si me confiara un secreto. «Al fin y al cabo, tú ya viviste tu vida, mamá. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. ¿No crees que sería mejor venderla para que todos podamos disfrutar ese dinero?» El silencio que siguió fue ensordecedor. El señor Maldonado tosió, incómodo, mirando entre Vanessa y yo, como si recién se diera cuenta de que había entrado en un campo minado. Pero yo no. Aparté los ojos de ella, de esa mujer que llegó a mi casa hace 2 años pidiendo techo, que durmió con mis sábanas, que comió en mis platos, que juró frente a mi hijo que lo amaría en la riqueza y en la pobreza. «Tú ya viviste tu vida». Esas 5 palabras me zumbaban en la cabeza como abejas furiosas. Respiré hondo. Sentí la sangre subir a mis mejillas, no de vergüenza, sino de algo más primitivo, más antiguo, algo que había dormido en mí demasiado tiempo. Cuando hablé, la voz me salió calma, demasiado calma. «¿Y tú?» Hice una pausa, dejando caer cada palabra como piedra en agua quieta. «Apenas estás empezando a arruinar la tuya». Vanessa parpadeó. La sonrisa se le congeló en la cara. «¿Perdón?» No me repetí. Solo me giré hacia el señor Maldonado, que ya guardaba su libreta con evidente prisa. «Señor Maldonado, lamento que haya perdido su tiempo», dije con una cortesía helada. «Esta casa no está en venta. Nunca lo ha estado, y quien le dijo lo contrario no tiene ningún derecho sobre ella». El hombre asintió rápido, murmurando disculpas mientras se dirigía a la puerta. Vanessa intentó detenerlo, pero ya era tarde. La puerta se cerró con un clic seco, y entonces nos quedamos solas. Vanessa se volvió hacia mí, y por primera vez desde que la conocí, vi algo distinto en sus ojos. No era arrepentimiento, era furia apenas contenida. «¿Cómo te atreves a humillarme así?», siseó. «Yo solo intentaba ayudar. Esta casa se está cayendo a pedazos.
Ya no puedes mantenerla. Y Andrés y yo. Andrés y tú, la interrumpí. Viven aquí por mi generosidad. Comen mi comida, duermen bajo mi techo, y ahora te encuentro intentando vender lo que no te pertenece. Se puso pálida, completamente pálida. Yo solo quería... ¿Qué querías, Vanessa? Mi voz seguía serena, pero cada palabra salía afilada como bisturí. ¿Quitarme mi casa mientras aún respiro? ¿Dejarme sin nada porque decidiste que ya no valgo? No, respondió. Le temblaron los labios. Caminé hacia ella, y aunque soy 20 centímetros más baja, en ese momento sentí que la miraba desde arriba. Esta conversación no ha terminado, le susurré, pero te voy a dar un consejo. Reza para que tu esposo no se entere de esto antes de que yo decida qué hacer contigo. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi recámara. Las piernas apenas me sostenían, pero no podía dejar que lo viera. No podía permitir que supiera que por dentro me estaba desmoronando. Cerré con llave. Me senté en la orilla de mi cama, esa misma cama donde dormí con mi marido durante 30 años, donde lo cuidé en sus últimos días, donde lloré su muerte hasta quedarme sin lágrimas. Y solo entonces, en el silencio de mi habitación, dejé que el temblor de mis manos se extendiera por todo mi cuerpo. Ya viviste tu vida. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía mirarme y decidir que mi tiempo había terminado? ¿Que ya no merecía el mismo techo que construí con mis propias manos? Apreté los puños sobre mi regazo, porque ese era el problema. Vanessa no sabía quién era yo. No sabía que esta casa no era solo paredes y ventanas. Era mi obra, mi diseño, mi sacrificio y lo peor. No sabía hasta dónde era capaz de llegar para protegerla, pero estaba a punto de averiguarlo. Abajo escuché pasos apresurados, una puerta que se abría, la voz de Andrés, mi hijo, preguntando qué había pasado, la voz aguda de Vanessa inventando su versión de los hechos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín que planté con mis propias manos, el limonero que sembré cuando nació Andrés, la banca de hierro donde mi esposo y yo tomábamos café cada mañana. Esa no era solo mi casa, era toda mi vida, y nadie, absolutamente nadie, iba a quitármela. Si esta historia está tocando tu corazón y quieres saber cómo termina, suscríbete al canal, para no perderte ni un solo capítulo, porque lo que viene nadie lo esperaba. Apoyé la frente contra el vidrio frío de la ventana. Vanessa acababa de cometer el error más grande de su vida, solo que todavía no lo sabía. Esa noche no bajé a cenar. Escuché los golpecitos suaves en mi puerta, la voz de Andrés preguntando si estaba bien, diciendo que necesitábamos hablar, pero no respondí. Porque si abría esa puerta, si veía su rostro, podría decir cosas de las que luego me arrepentiría. En lugar de eso, me senté en el sillón junto a la ventana, mirando las sombras del jardín mientras la noche se tragaba los colores del día. Y ahí, en ese silencio, hice algo que no había hecho en años. Recordé. Recordé a la mujer que solía ser. Mi nombre es Sonia Méndez. Tengo 68 años, pero hubo un tiempo en que 68 me parecía una eternidad lejana. Hubo un tiempo en que nada podía detenerme. Cerré los ojos y me vi a los 33, con el cabello negro recogido en una coleta, las manos manchadas de tinta y yeso, inclinada sobre una mesa de dibujo en una pequeña oficina que apenas tenía ventanas. Era 1990. Acababa de graduarme como arquitecta en un mundo que todavía miraba con rareza a las mujeres con casco y planos bajo el brazo. Mi esposo, Diego, trabajaba como contador en una empresa mediana. Andrés tenía apenas 3 años y corría descalzo por la casa rentada, un pequeño departamento de 2 recámaras en Guadalajara, donde los vecinos del piso de arriba hacían tanto ruido que parecía que movían muebles a medianoche. «Sonia», me decía Diego mientras tomábamos café de olla en la madrugada, «algún día tendremos nuestra propia casa, una que tú diseñes, una que sea solo nuestra». Yo sonreía, asentía, pero por dentro pensaba, no algún día, pronto, porque yo nunca fui de las que esperan. Durante 5 años trabajé en 3 empleos a la vez. Diseñaba casas por el día, en un despacho donde me pagaban la mitad de lo que ganaban mis compañeros hombres. Por las tardes daba clases de dibujo técnico en una preparatoria, y por las noches, después de acostar a Andrés,
Me encerraba en el comedor a diseñar proyectos freelance para pequeñas constructoras que necesitaban planos baratos y rápidos. Diego nunca me pidió que parara. Nunca me dijo, ya basta, o descansa un poco. Cuidaba de Andrés cuando yo tenía entregas. Me preparaba té cuando mis ojos ya no podían enfocar los números. Me masajeaba los hombros cuando el peso de las preocupaciones me doblaba la espalda. Eres la mujer más fuerte que conozco, me susurraba al oído, y yo le creía, porque tenía que hacerlo. En 1995, después de 5 años durmiendo no más de 4 horas por noche, de ahorrar cada peso que entraba a la casa, de rechazar salidas, fiestas y vacaciones, por fin lo logramos. Compramos el terreno. No era grande, apenas unos 400 metros cuadrados, en un fraccionamiento tranquilo de las afueras de Zapopan, que en ese entonces todavía parecía casi rural, pero era nuestro. Recuerdo el día en que pisé ese pedazo de tierra por primera vez. Aún olía a lluvia reciente. Había hierba alta y piedras por todas partes. Diego me tomó de la mano y me preguntó, ¿qué ves? Sonreí, cerré los ojos y lo vi todo. Vi las paredes levantándose, vi las ventanas dejando entrar la luz de la mañana. Vi un jardín donde Andrés podría jugar. Vi una cocina grande donde cocinaríamos los domingos. Vi una biblioteca donde guardaríamos los libros que amábamos. Veo nuestra vida, le respondí. Y entonces empecé a construirla. Diseñé cada centímetro de esa casa, cada ángulo, cada ventana. Elegí la orientación de la casa para aprovechar el sol de la mañana en las recámaras. Calculé la altura del techo para que el calor no se concentrara en verano. Diseñé closets profundos, alacenas, amplias, baños con ventilación natural. Pero no solo diseñé, también construí. Sí, yo misma, porque no teníamos dinero para pagar toda la mano de obra. Así que aprendí. Aprendí a mezclar cemento, a colocar tabiques, a nivelar pisos. Aprendí a usar la llana, la lijadora, el martillo. Mis manos, que antes solo conocían los lápices y las reglas, se llenaron de callos y cicatrices. Diego trabajaba conmigo cada fin de semana. Andrés jugaba entre los costales de arena, construyendo sus propios castillos mientras nosotros levantábamos las paredes del nuestro. Nos tomó 3 años. 3 años de sangre, sudor y lágrimas. 3 años de noches en las que me dormía con las manos adoloridas. 3 años de levantarme antes del amanecer para revisar que todo siguiera avanzando. Pero en 1998, por fin nos mudamos. Recuerdo exactamente cómo me sentí la primera noche que dormí en esta casa. Estaba acostada en el piso de la recámara principal, porque aún no teníamos una cama nueva. Miraba el techo que yo misma había planeado, tocaba las paredes que había ayudado a levantar, y lloré. Lloré tanto que Diego se asustó. «¿Qué pasa?», me preguntó abrazándome. «Nada», susurré. «Es solo que lo logramos, de verdad lo logramos». Esa casa no era solo ladrillos y concreto. Era la prueba viviente de que, cuando una mujer decide algo, el universo entero tiene que hacerse a un lado. Los años pasaron. Andrés creció entre estas paredes. Aprendió a andar en bicicleta en este jardín. Celebró cumpleaños en esta sala. Trajo amigos, novias, ilusiones. Diego y yo envejecimos aquí. Celebramos aniversarios, lloramos pérdidas, plantamos árboles, repintamos habitaciones. Cada rincón de esta casa guardaba un pedazo de nosotros. Y entonces, hace 8 años, Diego se enfermó. Cáncer de páncreas, etapa 4. 6 meses de vida, dijo el médico. Vivió 11. 11 meses en los que esta casa se convirtió en hospital, en refugio, en templo, y yo en enfermera, en guerrera, en viuda anticipada. Lo cuidé aquí, en nuestra recámara, en la misma cama donde dormimos juntos durante 30 años. Le di sus medicinas. Lo bañé cuando ya no podía hacerlo solo. Le leí sus libros favoritos. Le sostuve la mano mientras el dolor lo partía en dos. Y murió aquí, en mis brazos, mirándome con esos ojos que me habían visto levantar imperios desde la nada. Sus últimas palabras fueron: «Cuídala. También es tuya». No hablaba de mí, hablaba de la casa, porque él lo sabía.
Sabía que esta casa era más que un lugar. Era mi legado, mi obra maestra, mi prueba de que Sonia Méndez había existido y había dejado huella en este mundo. Después de su muerte, Andrés quiso que me mudara con él. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola», me decía. «Ven a vivir con nosotros». Pero me negué. ¿Cómo podía abandonar el Amaz? ¿Único sitio donde aún sentía a Diego? ¿Cómo podía dejar los árboles que plantamos juntos, las habitaciones que pintamos, el jardín donde esparcí sus cenizas? Me quedé sola, sí, pero en casa. Y ahora, 27 años después de haberla terminado, 35 desde que compré el terreno, alguien entró en mi sala y decidió que nada de eso importaba, que ya había vivido suficiente, que era hora de vender. Abrí los ojos. La noche había caído por completo. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como estrellas caídas. Me levanté del sillón. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. Caminé hasta el closet y saqué una vieja caja de zapatos que guardaba en el estante más alto. Dentro estaban los planos originales de esta casa, amarillentos, doblados, manchados de café, de lágrimas y de polvo de construcción. Desplegué los planos sobre la cama. Pasé mis dedos por las líneas que había trazado décadas atrás. Cada medida, cada cálculo, cada sueño hecho realidad. Esta casa valía, según el mercado actual, 480,000 pesos. Pero para mí, no tenía precio. Y si Vanessa pensaba que podía arrebatármela con sonrisas falsas y compradores desconocidos, estaba muy equivocada. Porque yo soy Sonia Méndez, la mujer que construyó su propio castillo, y los castillos no se rinden sin una batalla. Doblé los planos con cuidado, los guardé de nuevo en su caja, y entonces hice algo que no hacía desde el funeral de Diego. Me arrodillé junto a la cama y recé. No recé por paciencia, no recé por perdón, recé por fuerza, porque iba a necesitarla. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Vanessa estaba en la cocina preparando café. Cuando me vio entrar, se tensó visiblemente. Sus manos se detuvieron sobre la cafetera. «Buenos días», dije, con una voz neutra, casi amable. Parpadeó, confundida. «Buenos días, mamá», respondió. No dije nada más, simplemente saqué mi taza favorita, la de cerámica azul que Diego me regaló en nuestro 10º aniversario, y esperé mi turno para servirme café. El silencio en la cocina era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Andrés entró unos minutos después, con esa cara de hombre que durmió mal y despertó peor. Mi hijo, mi único hijo, 43 años, ingeniero civil, con el cabello ya raleando en la coronilla y esas arrugas alrededor de los ojos que lo hacían parecer mayor de lo que era. Me miró como esperando una explosión, pero yo solo sonreí. «¿Dormiste bien, hijo?» Su desconcierto fue evidente. «Sí, mamá. ¿Y tú?» Como siempre contesté, tomando un sorbo de mi café. «Voy a salir unas horas. Tengo que hacer unos trámites». Vanessa y Andrés se miraron rápido. Ella parecía aliviada, él cauteloso. No les di tiempo de preguntar nada más. Tomé mis llaves, mi bolso y salí de la casa sin mirar atrás. Pero no salí a hacer trámites. Salí a recordar. Manejé hasta un pequeño café en el centro, al que solía ir con Diego cuando necesitábamos escapar del ruido del mundo. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un americano y dejé que mi mente viajara 2 años atrás. Solo habían pasado 2 años desde que Andrés llegó con Vanessa. Era una tarde de octubre. Estaba podando las rosas del jardín cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo, con una maleta en cada mano y una mujer desconocida a su lado. Mamá dijo con esa sonrisa nerviosa que siempre ponía cuando sabía que estaba a punto de pedirme algo grande: «Te presento a Vanessa, mi novia». Novia. Ni siquiera prometida. Solo novia. Vanessa tenía 32 años entonces. Andrés, 41, 9 años de diferencia. Cabello negro largo, perfectamente lacio, uñas impecables pintadas de rojo carmín, ropa ajustada que gritaba. Marcas, sin realmente ser de ellas. Y esa sonrisa, Dios, esa sonrisa parecía ensayada frente al espejo. «Un placer conocerla», señora Méndez dijo con una voz suave, casi infantil. «Andrés me ha hablado tanto de usted». Le di la mano.
Fría. Demasiado fría para un día cálido. El placer es mío, respondí, y miré a mi hijo. ¿Van a pasar o solo venían de visita? Andrés carraspeó. En realidad, mamá, necesitamos un favor. Por supuesto que sí, dije en silencio, ya sabiendo lo que venía. Resultó que Andrés había perdido su trabajo hacía 3 meses. Una reestructuración en la empresa, le dijeron. El último en entrar, el primero en salir. Y Vanessa, según me contó, trabajaba en ventas, pero estaba entre empleos. Entre empleos. Qué elegante manera de decir desempleada. Necesitamos quedarnos aquí un tiempo, dijo Andrés, sin mirarme a los ojos. Solo hasta que encuentre algo nuevo. Un par de meses, máximo. Un par de meses. Debería haber dicho que no. Debería haber preguntado por qué no pedían ayuda a la familia de ella. Debería haber puesto reglas claras, límites, fechas específicas. Pero miré a mi hijo, a ese hombre que yo había criado, y vi algo en sus ojos que me asustó. Desesperación. Está bien, le dije. Pueden quedarse. Vanessa sonrió. Una sonrisa de victoria que intentó disimular como gratitud. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Mamá, ya me llamaba así sin siquiera estar casada con él. Los primeros días fueron tolerables. Vanessa era amable, atenta, ayudaba con la limpieza, preparaba el desayuno, me preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Andrés pasaba las mañanas enviando currículums y haciendo entrevistas por videollamada. Por las tardes salía con Vanessa a conocer el barrio o se encerraban en su habitación. Intenté darles espacio. Después de todo, eran pareja. Necesitaban privacidad. Pero entonces comenzaron los cambios, pequeños al principio, casi imperceptibles. Vanessa empezó a reorganizar la cocina. Es más práctico así, mamá, decía, mientras movía mis ollas de su lugar. Cambió las cortinas de la sala sin consultarme. Las otras ya estaban muy viejas, se justificó. Trajo un sofá nuevo que había comprado en oferta y relegó mi sillón favorito al sótano. Este es más moderno, aseguró. Cada vez que protestaba, Andrés intervenía. Mamá, no es para tanto. Solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar? ¿Borrando mi presencia de mi propia casa? Pero me quedé callada, porque no quería ser esa suegra, la que se queja, la que se mete, la que hace drama por todo. Así que me tragué mi incomodidad y sonreí. Lo que iba a ser un par de meses se convirtió en 6, después en 1 año, y luego en 1 año y medio. Andrés consiguió trabajos eventuales, pero nada estable. Vanessa seguía buscando, pero nunca encontraba algo que la convenciera. Y mientras tanto, mi casa dejó de ser mía. Vanessa empezó a invitar amigos sin avisarme. Celebraban cumpleaños de gente que ni conocía en mi sala. Usaban mi vajilla buena, la que solo sacaba en Navidad. Dejaban los platos sucios en el fregadero, esperándome para lavarlos. Cuando les pedía que ayudaran con los gastos, Andrés me miraba con cara de niño triste. Mamá, sabes que andamos cortos. En cuanto mejore la situación, te prometo que... Pero las cosas nunca mejoraban. Y cada día, Vanessa se comportaba menos como una huésped y más como la dueña. Empezó a llamar a mi casa, nuestra casa. A mi jardín, nuestro jardín. A mi sala, nuestra sala. Cuando sus amigas le preguntaban, decía con toda naturalidad: sí, vivimos aquí. Es una casa familiar. Como si yo fuera solo una inquilina en mi propia propiedad. Andrés parecía ciego. O peor, parecía no querer. Una noche lo confronté. Había pasado 6 meses desde que Vanessa redecoró mi comedor sin siquiera consultarme. Hijo, le dije cuando estuvimos a solas. Necesitamos hablar. Suspiró, como si ya supiera lo que venía, como si estuviera cansado de oírlo. Mamá, por favor, no empieces. ¿Empezar qué? A defender lo que es mío, a pedir un mínimo de respeto. Vanessa te respeta, dijo, pero su voz sonaba vacía, como si repitiera algo ensayado. Solo quiere que la casa se vea bien, que sea un lugar agradable para todos. Antes de que ella llegara, todo era tranquilo. Andrés cerró los ojos. Mamá, no hagas esto, por favor. ¿Hacer qué? Recordarte que esta casa es mía, que están aquí por mi generosidad. Ya lo sé. Mamá explotó de pronto.
¿Crees que no lo sé? ¿Crees que ella no me lo recuerda todos los días, con esa forma de mirarme como si me hiciera un favor? Me quedé helada. Vanessa no me recuerda nada, continuó, con la voz temblorosa. Solo actúa como si tuviera derecho a estar aquí. Y lo tiene, porque yo se lo di. Se pasó las manos por la cara. Mamá, la amo. Y necesito que hagas un esfuerzo por llevarte bien con ella. La amo. Esas 3 palabras lo explicaron todo. Mi hijo estaba tan enamorado, tan ciego, que no podía ver lo que yo veía con claridad de cristal. Vanessa no amaba esta casa. Tampoco lo amaba a él. Amaba la seguridad, la comodidad, el techo gratis. Pero no podía decírselo. Porque cuando le dices a un hombre que la mujer que ama solo lo está usando, no te escucha. Solo empieza a odiarte. Así que me tragué las palabras, asentí, y lo dejé creer que había ganado. Pero esa noche, acostada en mi cama, supe que algo se había roto entre mi hijo y yo. Algo que quizás nunca podríamos reparar. Y 3 meses después, ahí estaba yo, sentada en un café del centro, tomando un americano frío, recordando cómo había llegado hasta ese punto. Cómo había permitido que una desconocida entrara en mi vida y la desmantelara pedazo a pedazo. Cómo había perdido a mi hijo sin darme cuenta del momento exacto en que ocurrió. Pagué la cuenta, salí del café, y mientras caminaba hacia mi coche, tomé una decisión. No iba a recuperar a mi hijo discutiendo con él. Lo recuperaría mostrándole la verdad, y para eso necesitaba pruebas. Las termitas no destruyen una casa en un solo día. Lo hacen despacio, con paciencia, una astilla a la vez, hasta que un día descubres que los cimientos están huecos y ya es demasiado tarde. Así fue como Vanessa me arrebató la vida, no con un solo golpe, sino con 1000 pequeñas heridas que al principio parecían insignificantes. Volví a casa esa tarde decidida a observar, a documentar, a mirar con nuevos ojos lo que llevaba meses ignorando. Y lo que vi me heló la sangre. Entré por la puerta principal, y el olor fue lo primero que me golpeó. No era el aroma habitual, esa mezcla de madera antigua y flores del jardín que tanto amaba. Era perfume. Un perfume dulce, pesado, que saturaba el aire como una niebla tóxica. Vanessa había comprado uno de esos difusores eléctricos y lo había colocado en la entrada. Vainilla francesa, decía la etiqueta. Odiaba la vainilla. Caminé hacia la cocina. Ahí estaba ella, cocinando algo en la estufa. Cuando me vio entrar, su sonrisa fue instantánea. Demasiado instantánea. Mamá, qué bueno que llegas. Hice pollo con salsa verde para la comida. El estómago me gruñó. No había comido nada desde el café de la mañana. Qué rico, dije, acercándome a la estufa. Pero entonces vi los platos sobre la barra. 2 platos, solo 2, servidos generosamente con arroz blanco esponjoso, ensalada fresca y tortillas calientitas en una canasta. ¿Y para mí?, pregunté con voz casual. Vanessa ni siquiera pareció incómoda. Ay, no sabía a qué hora volverías, mamá, pero hay más en la olla. ¿Te sirves? ¿Te sirves? Como si fuera una invitada que llegaba tarde a cenar. Me acerqué a la estufa. La olla estaba casi vacía. Solo quedaba un pedazo pequeño de pollo nadando en una salsa aguada. Sin arroz, sin ensalada. Las sobras. Me estaba ofreciendo las sobras en mi propia casa. No dije nada. Serví lo poco que quedaba en un plato. Tomé una tortilla dura del paquete encima del refrigerador, no de la canasta con las calientes, y me senté en la barra del desayuno, no en el comedor, porque Vanessa y Andrés ya estaban ahí, comiendo, riendo, hablando de una serie que veían juntos. Comí sola, en silencio, mirando por la ventana el jardín que yo había sembrado con mis manos. El pollo estaba frío. Esa noche decidí no dormir. Esperé hasta escuchar las puertas cerrarse, hasta que las luces del pasillo se apagaron, hasta que la casa quedó envuelta en ese silencio profundo de medianoche. Entonces bajé descalza, como una ladrona en mi propio hogar, y empecé a buscar, primero, la sala. Los muebles que Vanessa había traído no estaban en oferta, como ella había dicho. Revisé la etiqueta todavía pegada en la parte inferior, tienda departamental de lujo. Cada pieza costaba más de 4,000 pesos. ¿Con qué dinero los había comprado? Sí, supuestamente, estaba desempleada. Abrí los cajones del nuevo gabinete.
facturas. Montones de facturas a nombre de Vanessa Quiroga. Tarjetas de crédito. 4 diferentes, todas en números rojos. Tomé fotos con mi celular. Cada factura, cada estado de cuenta que encontré escondido entre revistas y papeles. Vanessa debía 32,000 pesos en una tarjeta, 24,000 en otra, 18,000 en la tercera y 15,000 en la última. 89,000 pesos de deuda. Y yo, que pensaba que no tenía dinero, seguí buscando. En el estudio que antes había sido de Diego, ahora convertido en la oficina de Vanessa, encontré algo más. Correos electrónicos impresos. Conversaciones con un abogado llamado Lick Anderson, fechadas hace 2 meses. Estimada Sora Quiroga, en respuesta a su consulta sobre cómo obtener el poder legal en caso de incapacidad del propietario, le informo que se me cortó la respiración. Incapacidad del propietario, o sea, yo. Estaba investigando cómo declararme incompetente, cómo quitarme el control legal de mi propia casa. Las manos me temblaban tanto que casi se me caen los papeles. Fotografié todo, cada línea, cada párrafo incriminatorio. Y había más. Una tasación inmobiliaria realizada 3 semanas atrás por una empresa que yo jamás había contratado. 480,000 pesos, decía el documento, con una nota escrita a mano al margen. Comprador interesado. Depósito de 30,000. 30,000 pesos de depósito. Ya había vendido mi casa, o al menos, ya había recibido dinero a cuenta por una venta que yo no había autorizado. Subí las escaleras con las piernas temblando. Me encerré en mi recámara. Conecté el celular a mi vieja laptop y transferí todas las fotos. Ahí estaba la evidencia, clara, irrefutable. Pero una parte de mí todavía no podía creerlo. Todavía quería pensar que quizá había entendido mal, que tal vez Vanessa tenía una explicación. Qué ingenua fui. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Empecé a notar cosas que antes había ignorado, cosas que me había convencido de que no eran para tanto. Como la forma en que Vanessa organizaba reuniones en mi casa sin avisarme. Sus amigas llegaban por las tardes. Se instalaban en la sala como si fuera suya. Bebían mi vino, usaban mi baño, dejaban marcas de labial en mis copas de cristal. Una vez me atreví a reclamar: Vanessa, me hubiera gustado que me avisaras que ibas a tener visitas. Ella sonrió con esa dulzura falsa que ya conocía tan bien. Ay, mamá, pensé que no te importaría. Al fin que estás en tu cuarto. Ni siquiera te molestamos. En mi cuarto, como si fuera una anciana confinada en una residencia, o como aquel día que regresé del supermercado y encontré mi puerta cerrada con llave desde afuera. ¿Por qué está cerrada mi habitación?, pregunté con la bolsa de mandado aún en las manos. Vanessa salió de la cocina, secándose las manos. Ah, es que estaba limpiando y no quería que entrara el polvo del pasillo. Ya está abierta. Una mentira. Cuando entré, todo estaba exactamente igual. No había limpiado nada. Había estado buscando algo. Documentos, probablemente las escrituras. Empecé a guardar todo bajo llave. Mi pasaporte, mis papeles importantes, las escrituras de la casa que antes tenía en el estudio. Y entonces comenzó lo peor. Las cenas. Vanessa empezó a cocinar comidas elaboradas para ella y para Andrés. Cortes de carne, pastas frescas, postres. Pero para mí siempre había una excusa. Ay, mamá, pensé que ya habías comido. Hice poquito porque Andrés y yo estamos a dieta. Hay un poco del almuerzo en el refri. Puedes calentarlo. Siempre sobras, siempre frías, siempre sola. Una noche, Andrés y Vanessa cenaban salmón al horno con papas rostizadas y ensalada caprese. Yo comí un sándwich de jamón que me preparé yo misma, sentada en la barra de la cocina, mientras ellos reían y brindaban con vino en el comedor. Comedor, mi vino, mi casa, y yo comiendo sola, como una mendiga. Lo peor fue que Andrés ni siquiera se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Cuando recibía visitas, Vanessa tenía una técnica perfecta. La casa está preciosa, le decían sus amigas. Gracias, respondía ella, como si la hubiera construido con sus propias manos. Hemos hecho muchas mejoras desde que llegamos, decía Vanessa, sonriendo frente a sus amigas, como si hablara de su casa,
su casa, y si yo bajaba mientras tenían visitas, me lanzaba esa sonrisa tensa, ensayada. «Mamá, necesitas algo. Estamos en medio de una reunión», como si yo interrumpiera, como si no tuviera derecho a estar en mi propia sala. Una tarde, una de sus amigas me preguntó directamente: «¿Y usted es la mamá de Andrés?». Antes de que pudiera responder, Vanessa intervino con una voz empalagosa: «Sí, vive aquí con nosotros. Ya tiene sus años y necesita compañía, ¿verdad, mamá? Vive aquí con nosotros». Como si ellos fueran los dueños, como si yo fuera la que vivía de caridad. Sonreí, asentí, y subí a mi habitación con el corazón hecho pedazos. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo que yo misma había diseñado, sentí algo que no había sentido en años. No era tristeza, era rabia, una rabia profunda, antigua, nacida de algún lugar oscuro en mi pecho y que se extendía como fuego por mis venas. ¿Cómo había permitido esto? ¿Cómo dejé que esta mujer entrara en mi vida y la destrozara pedazo a pedazo? ¿Cómo había permitido que me tratara como basura en mi propia casa? Pero la rabia no era solo contra Vanessa, era contra mí misma, por cobarde, por quedarme callada, por sonreír cuando debía gritar, por ser la buena suegra cuando debía ser la dueña de mi vida. Me levanté de la cama, caminé hacia el espejo. La mujer que me miraba tenía 68 años. Arrugas alrededor de los ojos, canas asomándose entre el tinte, manchas de edad en las manos. Pero también tenía algo más. Tenía la mirada de alguien que había construido imperios, que había levantado casas con sus propias manos, que había sobrevivido pérdidas que habrían destruido a otros. «Basta», me dije al reflejo, y por primera vez en 2 años sentí que la mujer del espejo me creía. Hay momentos en la vida en que todo cambia en un segundo. Un diagnóstico médico, una llamada a medianoche. Una puerta que se abre y revela algo que no deberías ver. Para mí, ese momento llegó un martes por la mañana, 3 días después de haber descubierto las deudas de Vanessa. Andrés había salido temprano para una entrevista de trabajo. Vanessa aún dormía, o eso creí. Bajé a la cocina para preparar café cuando vi el sobre. Estaba sobre la mesa del comedor, un sobre grande color manila, con el logotipo de una notaría impreso en la esquina. Notaría Pública N. Kerio 186 Lic. Harold Cardy. El sobre estaba abierto. Debí dejarlo ahí. Debí respetar su privacidad. Debí. Pero ya no era momento de debí. Saqué los documentos. Y lo que leí me dejó sin aliento. Era un poder notarial, redactado a nombre de Vanessa Quiroga, otorgándole amplias facultades para administrar, vender, hipotecar y realizar cualquier acto de dominio sobre la propiedad ubicada en calle Cedros 47. Mi casa, mi dirección. Pero lo más aterrador no era eso. Era la firma al final del documento. Una firma temblorosa, irregular, que supuestamente era la mía, solo que yo nunca había firmado ese papel. Mis manos temblaban tanto que casi se me caen las hojas. Había más documentos. Una carta del notario solicitando la comparecencia de la señora Sonia Méndez para ratificar el poder otorgado, fechada hacía 2 semanas. Y una respuesta escrita a mano, supuestamente con mi letra. Por razones de salud, no puedo presentarme en persona. Autorizo a mi nuera, Vanessa Quiroga, para proceder en mi nombre. Mi letra. O una imitación casi perfecta. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Vanessa no solo planeaba vender la casa, ya había falsificado documentos para hacerlo de forma legal. Fotografié todo. Cada hoja, cada firma falsa, cada línea incriminatoria. Y entonces encontré algo más. Una copia de mi identificación oficial. Pero no era mi licencia actual. Era una antigua. Una que había perdido. Hacía 2 años y que había reportado como extraviada. ¿Cómo la había conseguido? La respuesta me golpeó como un puñetazo. Había estado revisando mi basura, mis cajones, mis documentos viejos guardados en cajas del sótano. Había estado planeando esto durante meses. El sonido de unos pasos en el piso de arriba me paralizó. Puse todo de nuevo dentro del sobre, exactamente como lo había encontrado. Subí las escaleras intentando caminar con normalidad, aunque el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho.
Necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. Esa misma tarde, sin decirle nada a nadie, manejé hasta la oficina de Ricardo Salgado. Ricardo había sido mi socio en 3 proyectos de arquitectura hacía más de 20 años. Era arquitecto, pero también abogado especializado en bienes raíces. Un hombre de casi 70 años, de cabello completamente blanco y unos ojos grises tan agudos que no se les escapaba ningún detalle. Cuando su secretaria me hizo pasar, Ricardo se levantó enseguida con una gran sonrisa. «Sonia, ¿cuántos años han pasado?», dijo mientras me abrazaba con ese afecto genuino que solo los viejos amigos saben dar. «¿A qué debo el honor?». Me senté frente a su escritorio y sin poder contenerlo más, me rompí. Lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Diego. Lloré por la humillación, por la traición, por toda la rabia que había estado acumulando durante meses. Ricardo no dijo nada. Solo me pasó una caja de pañuelos y esperó en silencio. Cuando por fin pude hablar, le conté todo, cada detalle, cada humillación, cada documento que había encontrado. Le mostré las fotos en mi celular. Su expresión fue cambiando con cada imagen, de preocupación a incredulidad, de incredulidad a una furia contenida. «Esto es falsificación de documentos», Sonia dijo al fin con voz grave. «Es fraude, intento de despojo. Esa mujer podría ir a la cárcel por esto». «Lo sé», susurré. «¿Andrés sabe algo de todo esto?». Negué con la cabeza. «No lo creo. Está cegado. Piensa que ella lo ama». Ricardo se recargó en el respaldo de su silla, mirándome con esos ojos que ya habían visto demasiado en su carrera. «Sonia, tienes que actuar rápido. Si ella ya está contactando notarías, si ya tiene documentos falsificados, está mucho más cerca de lograr su objetivo de lo que imaginas». «¿Qué hago?», pregunté, sintiendo que el aire se me acababa. «Primero, vamos a esa notaría. Vamos a hablar con el licenciado Cardi y a dejar claro que nunca has otorgado ningún poder legal. Eso invalidará cualquier trámite que intente iniciar. Y después», pregunté en voz baja. Ricardo hizo una pausa. «Después tendrás que decidir hasta dónde quieres llegar, porque esto no se arregla con una conversación. Esto es una batalla legal, y tu hijo va a quedar en medio». Sus palabras me cayeron como piedras en el estómago. «Mi hijo, mi único hijo. Necesito pensar», dije. «Piensa rápido», me advirtió. «Cada día que pasa, ella gana tiempo para completar su plan». Salí de su oficina con la cabeza dando vueltas. Pero antes de volver a casa hice algo más. Manejé hasta la Notaría Pública número 186. Era un edificio pequeño en una zona de oficinas del centro, segundo piso, una placa dorada en la puerta. Lic. Harold Cardi, notario público. Respiré hondo y entré. La recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?». «Necesito hablar con el licenciado Cardi. Es urgente». «¿Tiene cita?». «No, pero es sobre un poder notarial que supuestamente otorgué y que nunca firmé». La sonrisa desapareció. «Un momento, por favor». Desapareció en una oficina interior. Minutos después, un hombre de unos 50 años salió. Traje impecable, expresión seria. «Señora Méndez, por favor, pase». Me condujo hasta su despacho y cerró la puerta. «Cuénteme, ¿qué sucede?». Le expliqué todo, le mostré las fotos, le enseñé mi identificación actual. Su rostro se iba poniendo cada vez más pálido. «Señora», dijo finalmente, «yo nunca he tramitado ningún poder notarial a su nombre. Jamás he recibido documentos suyos». «Pero el sobre tenía el logotipo de su notaría», dije. «Sí, pero esos documentos son falsos. Alguien los creó usando mi membrete, mi sello, mi firma. Todo es una falsificación». El mundo se detuvo. «¿Está seguro?». «Completamente. Y esto es extremadamente grave. No solo están intentando robarle su propiedad, señora Méndez, también están involucrando mi notaría en un fraude». Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. «Necesito presentar una denuncia formal. Y usted también. Una denuncia ante el Ministerio Público». «Esto es un delito federal, señora Méndez», dijo el notario con voz grave. «Falsificación de documentos públicos, uso de sellos oficiales falsos, intento de fraude.
La persona responsable podría enfrentar de 4 a 12 años de prisión. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. 12 años. Vanessa podría ir a la cárcel por 12 años. Y Andrés, Dios mío, Andrés se destrozaría. Necesito tiempo, susurré. Tiempo para hablar con mi hijo primero. El notario me miró con compasión. Lo entiendo, pero no se demore. Estas personas no se detienen en el primer intento. Si este plan falla, buscarán otro, y otro, hasta lograrlo. Salí de ahí con las piernas temblando. Me senté en el coche sin saber cuánto tiempo pasó, incapaz de encenderlo, incapaz de moverme. Vanessa no era solo una oportunista, no era una aprovechada ni una manipuladora cualquiera. Era una delincuente profesional, una estafadora que había elegido a mi familia como su próxima víctima. Y mi hijo dormía cada noche al lado de esa mujer, sin imaginar quién era realmente. Encendí el motor. Manejé de regreso a casa en automático. Cuando llegué, ya había oscurecido. Las luces de la sala estaban encendidas. Se escuchaba la televisión. Entré en silencio. Vanessa y Andrés estaban en el sofá, viendo una película, compartiendo una cobija, comiendo palomitas. La imagen perfecta de una pareja feliz. Vanessa me vio y sonrió. Esa sonrisa que ahora reconocía por lo que era, una máscara. «Mamá, ¿quieres palomitas?» Hice de más. Mi voz salió sorprendentemente tranquila. «No, gracias. Voy a descansar». «Que duermas bien», dijo Andrés, sin apartar la vista de la pantalla. Subí las escaleras despacio. Cerré la puerta de mi habitación con llave. Y ahí, sola, tomé mi celular y marqué el número de Ricardo. Ricardo, dije apenas contestó. «Necesito que hagas algo más. Necesito que investigues a Vanessa Quiroga. Todo. ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho antes? Si tiene antecedentes». «¿Sospechas que no es la primera vez?», preguntó. «Lo sospecho», respondí con la voz quebrada. «Sospecho que mi hijo y yo solo somos sus víctimas más recientes». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Lo haré. Tengo un contacto que puede ayudarnos. Pero, Sonia, prepárate para lo que podamos encontrar». Ya estoy preparada, mentí, porque en realidad no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir, ni de qué tan profundo era el abismo en el que Vanessa había arrastrado a mi familia. 3 días después, Ricardo me llamó. «Sonia, necesito que vengas a mi oficina ahora». Su voz sonaba tensa, casi urgente. «¿Encontraste algo?» «No por teléfono». «Ven ahora». Colgó antes de que pudiera responder. Le dije a Vanessa que iba al médico. Ni siquiera levantó la vista del celular. «Que te vaya bien, mamá». El camino hasta la oficina de Ricardo se me hizo eterno. Cada semáforo, cada vuelta, cada minuto, avanzaban, como si el tiempo se arrastrara. Cuando por fin llegué, Ricardo me estaba esperando. Su expresión era sombría, más que nunca. «Siéntate», me dijo, cerrando la puerta. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa, color manila, rebosando de papeles. «Mi contacto es un investigador privado», comenzó Ricardo. Le di el nombre completo de Vanessa Quiroga y le pedí que revisara todo. Antecedentes penales, historial crediticio, redes sociales, todo. Guardó silencio un instante, como buscando la forma de decir lo que venía. «Ricardo, me estás asustando, y deberías estarlo». Abrió la carpeta. «Sonia, Vanessa Quiroga no es quien dice ser». Mi corazón se detuvo. «Para empezar», continuó, sacando varios documentos, «su nombre completo es Vanessa Koga, 34 años, nacida en Houston». Pero hay algo que Andrés definitivamente no sabe. Puso un documento frente a mí. Un acta de matrimonio. «Vanessa está casada. El mundo se inclinó bajo mis pies». «¿Qué?» «Casada legalmente con un hombre llamado Javier Ruiz, desde hace 8 años. Nunca se divorciaron. El matrimonio sigue vigente». Leí el acta con las manos temblorosas. Ahí estaba su nombre, su firma, la fecha, 14 de marzo de 2017. Eso significa, mi voz se quebró, que su relación con Andrés es legalmente inválida. «Exacto», respondió Ricardo. «Si se casaran mañana, sería bigamia. Un delito». Sacó más papeles. «Pero hay más.
mucho más. Me mostró un reporte policial. Houston, Texas, 2019. Vanessa fue denunciada por una mujer llamada Patricia Oswald. Los cargos: fraude y robo. Vanessa vivía con el hijo de esa mujer. Convenció a la familia de que necesitaba ayuda. Y en el transcurso de 6 meses, intentó quedarse con una propiedad familiar valuada en $300,000, unos 5 millones de pesos. Sentí náuseas. La denuncia se retiró, continuó Ricardo, porque llegaron a un acuerdo extrajudicial. La familia le pagó 20,000 pesos para que se fuera y nunca regresara. Ricardo pasó a otro documento, pero ahí no terminó, continuó con el ceño fruncido. En 2021, en Phoenix, hubo otra denuncia, esta vez de un hombre de 60 años llamado Miguel Torres. Vanessa se convirtió en su novia, se mudó a su casa y en menos de un año vació su cuenta bancaria. 40,000 pesos, más papeles, más denuncias, más víctimas. En 2022, en Denver, otra familia completa prosiguió Ricardo. Los convenció de que era agente inmobiliaria y les sacó 35,000 pesos como depósito por una casa que nunca existió. Cada documento era como un martillazo en el pecho. Y ahora está aquí, terminó Ricardo, en tu casa, con tu hijo, siguiendo el mismo patrón que ha usado por años. No podía respirar, literalmente no podía meter aire en mis pulmones. Andrés, fue lo único que logré decir. Andrés está con una estafadora profesional, una depredadora que elige víctimas vulnerables y las exprime hasta dejarlas vacías. Ricardo se inclinó hacia mí. Sonia, esta mujer es peligrosa. No solo quiere robarte la casa. Esto es lo que hace. Es su forma de vivir. ¿Y el esposo, Javier Ruiz? Pregunté con voz apenas audible. Lo localizamos, respondió. Vive en Houston. Trabaja como mecánico. Cuando mi investigador habló con él, dijo que Vanessa desapareció hace 3 años sin dejar rastro. Se llevó dinero, joyas, documentos. La buscó durante meses, pero al final se rindió. No quise gastar en abogados por alguien a quien no deseo volver a ver, fueron sus palabras. Ricardo puso una fotografía sobre el escritorio. Un hombre de unos 40 años, moreno, con overol de mecánico, de pie, frente a un taller. Está dispuesto a testificar si es necesario, para confirmar que el matrimonio sigue siendo válido. Me recargué en la silla, sintiendo que el cuerpo me pesaba toneladas. Tengo que contárselo a Andrés. Sonia, dijo Ricardo despacio. Piénsalo bien. Cuando le digas esto, su mundo se va a derrumbar. Debes estar preparada. ¿Y qué se supone que haga? ¿Dejar que esa mujer siga manipulándolo? ¿Dejar que termine de destruirlo? No, pero necesitas un plan. Porque cuando Vanessa sepa que descubriste la verdad, podría ponerse peligrosa. Ya lo es, contesté, casi en un susurro. Ricardo asintió. Por eso debemos actuar con inteligencia, con estrategia. Cerró la carpeta. Voy a preparar toda la documentación legal. Presentaremos una denuncia formal. Falsificación, fraude, intento de despojo. Pero mientras tanto, necesitas mantenerte tranquila en casa. No dejes que sospeche. No sé si pueda hacerlo. Tienes que hacerlo, Sonia. Porque si se siente acorralada, no. Sabemos de lo que es capaz. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo, sintiendo que no cargaba papeles, sino plomo derretido. Manejé de regreso a casa, en un estado de niebla. Mi mente repetía las imágenes de todas esas denuncias, todas esas víctimas, todas esas familias destruidas. Y ahora éramos nosotros. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Subí las escaleras, y entonces lo escuché. Voces provenientes de la habitación de Andrés y Vanessa. Estaban discutiendo. Me acerqué sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. «No puedes seguir así», Andrés decía a Vanessa con tono frustrado. «Tu mamá nos está asfixiando». «No empieces». «Por favor», respondió él con cansancio. «Vivimos en su casa, comemos su comida, todo es suyo». «¿Y hasta cuándo?», replicó ella, alzando la voz. «¿Vamos a depender de ella toda la vida?» «Estoy buscando trabajo, Vanessa. Tuve una entrevista la semana pasada. ¿Y mientras tanto qué?»
¿Nos quedamos aquí como dos parásitos, como adolescentes viviendo con su mamá? Hubo un silencio. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Andrés con la voz vencida. Quiero que seas un hombre, Andrés. Que pongas límites. Que le digas que esta casa puede ser nuestra si nos la cede. De todos modos va a ser tuya cuando... Se detuvo, pero no hizo falta que terminara la frase. Cuando yo muera. No voy a pedirle eso, respondió él, con firmeza débil. Entonces, nunca tendremos nada propio. Nunca seremos independientes. Pausa. A veces pienso que amas más a tu mamá que a mí, dijo ella, venenosa. No digas eso. Es la verdad. Siempre la defiendes. Siempre estás de su lado. ¿Y nosotros, Andrés? ¿Qué hay de nuestro futuro? No pude escuchar más. Retrocedí sin hacer ruido. Entré en mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me senté al borde de la cama. La carpeta aún estaba en mis manos. Y entonces, algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue un grito. No fue drama. Fue un silencio tan hondo que dolía respirar. Era un silencio seco, como el crujido de una rama que se parte bajo demasiado peso. Durante 2 años lo había soportado. Había callado. Había sido comprensiva. Había permitido que me trataran como una carga en mi propia casa porque no quería ser la suegra difícil, porque no quería perder a mi hijo. Pero ya lo había perdido. Lo perdí el día que eligió creerle a ella en lugar de a mí. Lo perdí el día que me vio comer sola en la barra del desayuno y no dijo nada. Lo perdí el día que la escuchó llamarme mamá, con ese tono condescendiente, y solo sonrió. Abrí de nuevo la carpeta. Miré todas esas denuncias, todas esas víctimas, y tomé una decisión. No iba a ser una más. No iba a terminar como esas personas, despojadas, humilladas, destruidas. Si Vanessa quería guerra, la iba a tener, pero sería en mis términos, en mi terreno. Y ella no tenía ni idea de con quién se había metido, porque yo era Sonia Méndez, la mujer que construyó su casa con sus propias manos, la mujer que sobrevivió a la muerte de su esposo, la mujer que crió sola a su hijo, y las mujeres como yo no se rinden. Nos levantamos. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi habitación, planeando cada movimiento, cada paso, cada jugada, porque Vanessa estaba a punto de descubrir algo que ninguna de sus otras víctimas le había enseñado, que las leonas viejas son las más peligrosas. A la mañana siguiente bajé a desayunar con una sonrisa que me tomó 20 minutos practicar frente al espejo, pero necesitaba que fuera perfecta, creíble. Vanessa levantó la vista de su celular cuando entré a la cocina. Sus ojos me recorrieron con desconfianza. «Buenos días», dije con una voz alegre, demasiado alegre para alguien que no había dormido en toda la noche. «Buenos días, mamá», respondió con cautela. Me serví café. Me senté a la mesa. Y entonces solté la bomba que había preparado. «He estado pensando», dije, revolviendo el azúcar con calma, «en lo que dijiste el otro día sobre la casa». Vanessa se tensó de inmediato. «No quise ofenderte, mamá». «No me ofendiste», respondí, tomando un sorbo de café. «Tienes razón. Esta casa es demasiado grande para mí, sola, y ustedes ya llevan aquí 2 años. Quizás sea hora de hacer algunos cambios». Los ojos de Vanessa brillaron, como los de un tiburón que huele sangre. «¿Cambios?», preguntó, fingiendo sorpresa. «Estoy vieja, Vanessa. Cansada. A mi edad, mantener una propiedad de este tamaño es agotador», suspiré con dramatismo. Tal vez sería bueno considerar venderla o hacer algo diferente con ella. Pude ver cómo las ruedas empezaban a girar en su cabeza, los cálculos, las posibilidades. «Bueno», dijo, intentando sonar casual, «si necesitas ayuda con eso, Andrés y yo podemos apoyarte. Ver opciones, hablar con agentes». «Sí», quizá respondí, dejando la taza sobre la mesa. «Pero no quiero apresurarme. Necesito pensarlo bien». Me levanté, dejándola con la duda, con el anzuelo puesto, pero sin que aún mordiera. Perfecto. Esa misma tarde, mientras Vanessa salía con sus amigas y Andrés estaba en otra entrevista, hice mi jugada real. Llamé a Ricardo. «Necesito que investigues algo más», le dije. «Quiero saber exactamente cuánto dinero ha gastado Vanessa en los últimos 2 años. Cada compra grande,
Cada pago. Todo. ¿Por qué? Preguntó. Porque si debe casi 90,000 pesos, ese dinero salió de algún lado, y quiero saber de dónde. Ricardo guardó silencio. ¿Crees que te está robando? Creo que necesito saberlo. 2 días después tuve la respuesta. Ricardo vino a mi casa un jueves por la tarde, sabiendo que estaría sola. Traía otra carpeta. Más delgada, sí, pero igual de devastadora. Encontramos movimientos en las tarjetas de crédito de Vanessa que coinciden con fechas específicas. Me dijo Ricardo, mostrándome los estados de cuenta. Mira estas compras. Muebles por 4,200 pesos, ropa por 2,300, una televisión por 5,500, joyas por 1,800. Todo lo que ha traído a esta casa, murmuré. Exactamente. Pero aquí viene lo interesante, continuó, señalando las fechas. Estos pagos se realizaron 1 o 2 días después de que tú hicieras retiros en efectivo de tu cuenta. Me quedé helada. ¿Cómo sabes cuándo hago retiros? Porque mi investigador habló con el gerente de tu banco. Como se trata de un posible caso de fraude, aceptó revisar tu historial y encontramos un patrón. Me mostró una lista, fechas de mis retiros y fechas de las compras de Vanessa, casi siempre con 1 o 2 días de diferencia. Sonia, ¿dónde guardas tu dinero en efectivo? Sentí que la sangre se me helaba. En una caja fuerte, en el closet de mi recámara. ¿Vanessa sabe dónde está? No lo creo. Está escondida detrás de unas cajas. Ricardo me miró con esos ojos que yo ya conocía, los que decían sin palabras: estás en más peligro del que imaginas. Revisémosla ahora, ordenó con voz firme. Subimos juntos a mi habitación. Abrí el closet, moví las cajas, saqué la caja fuerte metálica que había comprado hacía años. La abrí con la llave que siempre llevaba en la cartera. Dentro deberían estar 15,000 pesos, mis ahorros de toda la vida, el dinero que guardaba para emergencias. Conté los billetes con las manos temblorosas. 7,300. Faltaban 7,700 pesos. No puede ser, susurré. Siempre la cierro con llave. Ricardo tomó la caja, la examinó y luego señaló unas pequeñas marcas alrededor de la cerradura. La forzaron, dijo, probablemente con una ganzúa o alguna herramienta delgada. Después la cerraron otra vez para que no lo notaras. Me senté en la cama. Las piernas no me sostenían. Me está robando, dije en voz alta. No solo planea vender mi casa, está robándome directamente. Sí, respondió Ricardo con calma, y esto basta para agregar robo a las acusaciones. Se sentó junto a mí. Sonia, ya tenemos evidencia de todo. Falsificación de documentos, intento de fraude, robo. Es momento de actuar. Aún no, dije. Me miró sorprendido. ¿Cómo que aún no? Aún no, repetí, sintiendo dentro de mí una dureza nueva, como acero. Porque si la denuncio ahora, va a decir que no sabía nada, que fue un malentendido, que yo le di permiso. Va a llorar, va a fingir ser la víctima, y Andrés la va a defender. Entonces, ¿qué propones? Propongo que le demos más cuerda, que crea que su plan está funcionando, y cuando esté más confiada, cuando piense que ya ganó, hice una pausa, cerramos la trampa. Ricardo me observó largo rato. ¿Estás segura? Completamente. Esto requerirá que actúes, que finjas, que sigas el juego. Lo sé. Y tendrás que estar preparada para que Andrés vea cosas que lo van a destrozar. Esa frase dolió, pero asentí. Es la única forma de que vea la verdad. Ricardo sacó su teléfono. Entonces hagámoslo bien. Mi investigador va a instalar cámaras ocultas de seguridad en tu casa. Cámaras pequeñas, estratégicamente colocadas. Sala, cocina, tu habitación. Vamos a grabar cada movimiento de Vanessa, cada conversación, cada intento de manipulación o de robo. ¿Eso es legal? En tu propia casa, grabar a alguien que comete delitos contra ti es completamente legal, me explicó. Y será prueba irrefutable. Me puse de pie y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver el jardín, donde Diego y yo habíamos sembrado el limonero cuando Andrés nació. Ahora ese árbol era enorme, sus ramas daban sombra a medio jardín. Hazlo, dije sin voltear. Instala las cámaras. Graba todo, dije con firmeza. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó Ricardo. Me giré hacia él.
Voy a darle el mayor regalo que una estafadora puede recibir. ¿Cuál regalo? Una víctima que parece débil y a punto de cometer un gran error. Los días siguientes fueron puro teatro. Me convertí en la anciana confundida que Vanessa siempre había querido que yo fuera. Empecé a olvidar cosas. Nombres, fechas. ¿Dónde dejaba las llaves? Ay, se me olvida todo últimamente, decía entre risas nerviosas cuando ella me miraba con esa expresión calculadora. La observaba anotar mentalmente cada lapsus. Comencé a dejar documentos por accidente sobre mi escritorio. Papeles del banco, estados de cuenta y hasta el testamento viejo donde dejaba todo a Andrés. Una tarde, mientras yo estaba en el jardín, escuché la puerta de mi habitación abrirse. Las cámaras que Ricardo había instalado grabaron cada segundo. Esa noche, revisé la grabación en mi computadora. Ahí estaba Vanessa, entrando en mi cuarto, revisando los cajones, fotografiando mis documentos con su celular. Sentí asco, pero también una satisfacción fría. Cada segundo de ese video era prueba. Seguí con mi actuación. Empecé a hacer comentarios al aire, fingiendo cansancio por los trámites y los papeles. «Ay, Vanessa», le dije una tarde, mientras fingía ayudarme a organizar documentos. «A veces pienso que debería darle poder general a Andrés para que él se encargue de todo. Ya estoy muy vieja para estas cosas». Sus ojos brillaron al instante. «No es mala idea, mamá. Así podrías dejar de preocuparte». «Sí, tal vez», respondí, dejando la frase colgando. Esa misma tarde, la cámara de la sala grabó una conversación suya, por teléfono. «Sí, la vieja ya está cayendo. Dale una semana más y tendré el poder notarial. No, el hijo no sirve para nada. Hace lo que le digo. 480,000. Ya te lo dije». «Sí, el mismo plan que en Denver, pero esta vez no va a fallar». Ricardo tenía razón. Esto era lo que hacía, su método perfeccionado, pero había algo más que necesitaba saber. Algo que me molestaba como una espina clavada. «Ricardo», le dije por teléfono esa noche, «necesito que investigues una cosa más. Dime, el esposo de Vanessa, Javier Ruiz. Quiero que vayas a verlo personalmente. Muéstrale fotos de Andrés. Quiero saber si Vanessa le ha dicho algo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tengo un presentimiento». 3 días después, Ricardo regresó con información que me dejó sin aliento. Hablé con Javier Ruiz, me dijo. Le mostré fotos de Andrés. ¿Y sabes qué me dijo? Negué con la cabeza. Que Vanessa lo contactó, hace 2 meses. Le pidió prestados 5,000 pesos, diciéndole que tenía una oportunidad de inversión. ¿Se los dio? No. Pero me dijo algo más interesante. Vanessa se burló de Andrés. ¿Qué? Le dijo, textual, que había encontrado a un tonto con casa propia y una vieja que ya va de salida, que en unos meses tendría suficiente dinero para desaparecer otra vez. Sentí el golpe en el estómago. No por mí ya sabía quién era Vanessa, sino por Andrés, mi hijo, el hombre que trabajaba 18 horas al día, enviando currículums, que se desvelaba preocupado por su futuro, que amaba a esa mujer con cada fibra de su ser. Para ella, solo era un idiota útil, un medio, un paso más en su cadena de víctimas. Javier está dispuesto a testificar, continuó Ricardo, a declarar todo lo que Vanessa le dijo y a confirmar que su matrimonio sigue siendo válido. Bien, respondí, con una voz más fría de lo que jamás me había escuchado. Porque ya casi es hora. ¿Hora de qué? De cerrar la trampa. Esa noche me senté frente a la computadora y revisé todo lo que habíamos reunido. Videos de Vanessa robándome, grabaciones de sus conversaciones planeando el fraude, cada pieza del rompecabezas, documentos falsificados, evidencia de su matrimonio válido, testimonios de víctimas anteriores, declaraciones del notario, estados de cuenta bancarios. Era suficiente, más que suficiente, pero faltaba algo. El momento perfecto. El golpe final que haría que todo cayera como fichas de dominó. Y entonces tuve una idea. Una idea que Ricardo llamó arriesgada y potencialmente explosiva, pero que yo llamé justicia poética. El plan era simple en teoría, brutal en ejecución. Iba a darle a Vanessa exactamente lo que quería. Una víctima débil, confundida, lista para ser manipulada hasta el final. Y luego, cuando creyera que había ganado, le mostraría quién
Había estado jugando con quién todo el tiempo. Pero para que funcionara, necesitaba actuar mejor que nunca. Ricardo, le dije cuando nos reunimos en una cafetería lejos de mi casa, necesito que contactes al comprador, a ese señor Maldonado, el que Vanessa trajo para ver la casa. ¿Para qué?, preguntó, frunciendo el ceño. Para decirle que la dueña está interesada en vender, que debe comunicarse directamente con Vanessa para coordinar una segunda visita. Vas a darle más munición, me advirtió. Voy a darle toda la cuerda del mundo. Y cuando esté completamente enredada, voy a jalar. Ricardo me entendió de inmediato. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Eres más astuta de lo que recordaba, Sonia. La vida me enseñó a hacerlo. 2 días después, el señor Maldonado contactó a Vanessa. Escuché toda la conversación desde mi recámara, gracias a las cámaras ocultas. Señora Quiroga, dijo él. El licenciado Salgado me contactó. Me comentó que la dueña está lista para avanzar con la venta. La voz de Vanessa casi cantaba de emoción. Sí, sí, es cierto. Mi suegra por fin entendió que es lo mejor para todos. Perfecto. ¿Podríamos coordinar una segunda visita? Esta vez quiero llevar a mi arquitecto para revisar la estructura. Por supuesto, respondió ella. ¿Qué le parece el próximo viernes por la tarde, cuando mi suegra esté más descansada? Código para, cuando esté más confundida. Excelente. Nos vemos el viernes a las 4. Cuando Vanessa colgó, gritó de emoción. Luego marcó otro número. Amor. Funcionó. El comprador quiere ver la casa otra vez. No. Tu mamá está completamente de acuerdo. Te digo que ya está cediendo. Solo necesito que tú también la convenzas. Sí. Háblale bonito. Dile que es por nuestro bien. Mi hijo. Mi propio hijo. Siendo utilizado como la herramienta final de manipulación. Esa noche, Andrés entró a mi habitación. Tocó suavemente antes de pasar. Mamá, ¿puedo hablar contigo? Claro, hijo. Cerré el libro que fingía leer. Siéntate. Se sentó en el borde de la cama, con esa postura encorvada que tenía cuando algo lo preocupaba. Vanessa me dijo que estás considerando vender la casa. Ah, sí, suspiré con dramatismo. Estoy cansada, Andrés. Esta casa es demasiado para mí. Y ustedes necesitan empezar su vida. Mamá, no tienes que hacer esto por nosotros. Pero quiero hacerlo, le tomé la mano, fría como el mármol. Eres mi único hijo. Quiero verte feliz, estable. ¿Y si vender esta casa te da a ti y a Vanessa la oportunidad de empezar de nuevo? Vi el conflicto en sus ojos. Una parte de él sabía que algo estaba mal, pero otra parte, la que amaba a Vanessa, la que quería creer en ella, estaba ganando la batalla. ¿Estás segura, mamá? Completamente, mentí, sin titubear. Solo prométeme algo, lo que sea, que cuidarás el dinero, que no lo malgastarás, que construirás algo bueno con él. Andrés me abrazó. Te lo prometo, mamá. Te prometo que haremos las cosas bien. Cuando salió de mi habitación, tuve que morderme el labio hasta sangrar para no llorar, porque mi hijo, mi buen, ingenuo hijo, no tenía idea de que estaba siendo la pieza final del fraude. Los días siguientes fueron puro teatro. Comencé a actuar como si estuviera en las primeras etapas de la demencia. Me confundía en las conversaciones, olvidaba nombres, repetía preguntas. Una tarde, mientras estábamos solas en la cocina, dejé caer la bomba perfecta. Vanessa, le dije con voz temblorosa. Necesito que me ayudes con algo. Por supuesto, mamá. Dime. Es que hay tantos papeles, tantas cosas por firmar. El banco me llamó ayer, y no entendí nada de lo que decían. Me llevé la mano a la frente. A veces siento que mi cabeza ya no funciona como antes. Vanessa se acercó con esa falsa compasión que había perfeccionado. No te preocupes, mamá. Para eso estamos Andrés y yo, para ayudarte. ¿De verdad?, le pregunté con los ojos llenos de lágrimas. Porque he estado pensando, tal vez debería darte poder notarial, para que tú puedas encargarte de las cosas, le dije con voz temblorosa. Eres más joven, entiendes mejor todo esto de la tecnología y los trámites modernos. Los ojos de Vanessa se iluminaron como si fuera Navidad. Si crees que es necesario, mamá, con gusto te apoyo. No quiero ser una carga. Tú nunca podrías ser una carga, respondió, tomando mis manos con las suyas, frías, calculadoras. Déjame ayudarte.
Iremos juntas a la notaría, arreglaremos todo con papeles legales para que puedas quedarte tranquila. ¿Harías eso por mí? Por supuesto, mamá. Somos familia. Familia. La palabra me supo a veneno. Entonces iremos. Mañana, dije con calma. Dejaremos todo arreglado. Esa noche llamé a Ricardo. Va a intentar llevarme mañana con un notario. ¿Cuál? No lo sé, pero apuesto a que no será uno real o será algún notario corrupto que trabaje con ella. ¿Vas a ir? Voy a ir, y tú nos vas a seguir. Sonia, esto es peligroso. Lo sé, pero necesito pruebas de que está intentando completar el fraude. Necesito que quede grabado, documentado, irrefutable. Hubo un silencio al otro lado. De acuerdo, pero vas a llevar un micrófono oculto, y yo estaré a media cuadra todo el tiempo. A la mañana siguiente, Vanessa estaba radiante. Mamá, qué bueno que ya despertaste. Ya conseguí una cita en la notaría para las 11. ¿Tan rápido? Es que el notario es muy solicitado. Tuvimos suerte de que tuviera un espacio, dijo, con esa sonrisa que me confirmaba que probablemente no era un notario verdadero. Me vestí despacio, exagerando cada movimiento, como si me costara esfuerzo. Ricardo me había dado un pequeño dispositivo que parecía un broche decorativo, pero en realidad era una cámara con micrófono. ¿Me veo bien?, le pregunté a Vanessa, señalando el broche en mi blusa. «Te ves hermosa», mamá dijo sin imaginar que estaba grabando su propia condena. Subimos al coche de Vanessa, un compacto rojo que había comprado en oferta meses atrás. Condujo con la sonrisa de un gato que acaba de atrapar a su presa. «Ya verás, mamá. Después de hoy, todo será más fácil. Ya no tendrás que preocuparte por nada». «Gracias, hija», respondí, usando esa palabra a propósito. «No sé qué haría sin ti». La notaría estaba en una colonia que no reconocí. Un edificio viejo, con la pintura cayéndose. Nada que ver con las notarías serias que yo conocía. Subimos al segundo piso. Una placa oxidada en la puerta decía: Lic. Alan Bernal, notario público. No, 243. Entramos a una oficina, pequeña y mal iluminada, con ese olor a humedad de los lugares que no se limpian. Un hombre de unos 50 años, con barriga y traje barato, nos recibió con una sonrisa aceitosa. «Señora Sonia Méndez, qué gusto tenerla aquí. Pase, pase». Señaló una silla frente a su escritorio. Vanessa se sentó junto a mí, tomándome del brazo como si yo fuera una niña que necesitaba guía. «Bueno», empezó el supuesto notario, «entiendo que desea otorgar poder general a la señorita Quiroga». «Así es», dije con voz débil. «Estoy tan cansada. Necesito ayuda». «Perfecto. Ya tengo el documento listo aquí. Solo necesito que lo lea y lo firme». Sacó unos papeles y me los pasó. Empecé a leer despacio, entrecerrando los ojos como si me costara trabajo. Era exactamente lo que esperaba. Un poder amplísimo, que le daba a Vanessa control total sobre todos mis bienes, para vender, hipotecar o disponer de ellos como quisiera. «¿Ya está listo?», pregunté con fingida confusión. «Pero si apenas llegamos». «La señorita Quiroga me envió toda la información por adelantado», explicó el falso notario, apurando el proceso. «Usted sabe, a su edad es mejor no cansarla con tanto papeleo». «¿A mi edad? Qué considerado», murmuré. Vanessa apretó mi brazo. «Firma aquí, mamá. Y aquí también». Tomé la pluma. La acerqué al papel. Y entonces me detuve. «¿Sabes qué?», dije, dejando la pluma sobre el escritorio. «Creo que será mejor que lo piense un poco más», dije con calma. El aire en la oficina cambió de inmediato. «¿Perdón?», preguntó Vanessa, con la voz tensa. «Es que es una decisión muy grande. Tal vez debería hablarlo primero con Andrés». «Pero ya hablaste con Andrés, mamá. Él está de acuerdo». «Ah, ¿sí? ¿Cuándo hablé con él?». Fingí confusión, frunciendo el ceño. «No recuerdo. Anoche, mamá. ¿Ya se te olvidó?». Su tono comenzaba a volverse impaciente. El supuesto notario intervino. «Señora Sonia Méndez, le recomiendo que firme hoy. Estos trámites son complicados de reagendar». «Pero no estoy segura», me llevé las manos a la cabeza. «Hoy tengo la mente muy confundida. Tal vez otro día». «¡No!», casi gritó Vanessa, y enseguida trató de recomponerse. «Quiero decir, mamá, ya estamos aquí.
El licenciado hizo el favor de recibirnos. Solo toma la pluma y firma, es por tu propio bien. ¿Por mi bien? La miré directamente a los ojos. Y por primera vez en semanas, la dejé ver algo real en mi mirada. Algo duro. Algo peligroso. ¿O por el tuyo? Vanessa palideció. El falso notario intentó intervenir otra vez, pero yo ya me había puesto de pie. ¿Sabe qué? Creo que será mejor que me vaya. No me siento bien. Mamá, espera. Dije que me voy. Mi voz sonó más firme que nunca. Caminé hacia la puerta. Vanessa me siguió, intentando detenerme, pero yo ya estaba en el pasillo. Bajé las escaleras lo más rápido que pude. Escuché su voz llamándome desde atrás, pero no me detuve. Salí a la calle, y ahí estaba Ricardo, esperándome en su coche, a media cuadra, exactamente como lo habíamos planeado. Subí rápidamente. Maneja. Él obedeció sin hacer preguntas. Miré por el espejo lateral. Vanessa había salido también, buscando con la vista, el celular en la mano, con esa expresión de pánico mal disimulado. ¿Grabaste todo?, preguntó Ricardo. Toqué el broche de mi blusa. Cada palabra, entonces ya casi es hora. Sí, dije, sintiendo mi corazón latir fuerte, pero firme. Ya casi es hora de que Vanessa conozca a la verdadera Sonia Méndez. Pasaron 3 días. 3 días en los que Vanessa intentó acercarse como si nada hubiera pasado. 3 días de sonrisas forzadas y preguntas disfrazadas de preocupación. Mamá, ¿te sientes bien? Parecías muy alterada ese día en la notaría. Estoy perfectamente bien, respondía con voz neutra. No le di explicaciones. No le di paz. Solo le di silencio. Y el silencio, descubrí, era el arma más poderosa de todas. La observaba retorcerse, verla pensar, tratar de entender qué había salido mal. Si sospechaba algo, si debía cambiar su estrategia. Pero ya era demasiado tarde. El miércoles por la tarde, mientras Vanessa hablaba por teléfono en voz baja desde la sala, yo estaba en mi habitación coordinando el movimiento final. Ricardo, dije al teléfono, es hora. Organiza la cena para el viernes. ¿Estás completamente segura? No habrá marcha atrás después de esto. Nunca he estado más segura en mi vida. De acuerdo. Contactaré a todos los involucrados. Javier Ruiz confirmó. Confirmó. Viene desde Houston. Y el señor Maldonado también confirmó, aunque todavía está confundido sobre por qué lo invité, lo entenderá el viernes. ¿Y Andrés? Ya le sabrá. ¿Dijiste? Esa pregunta dolió. No. Lo sabrá junto con los demás. Necesito que lo vea todo al mismo tiempo. Es la única manera. Hubo un silencio. Esto va a doler, Sonia. Lo sé, respondí con serenidad. Pero el dolor de la verdad es mejor que la comodidad de una mentira. El jueves por la noche, durante la cena, lancé el anzuelo final. Vanessa, Andrés, dije mientras comíamos en silencio, quiero organizar una cena familiar el viernes. Ambos me miraron sorprendidos. ¿Una cena?, preguntó Andrés. Sí. He estado pensando mucho estos días y creo que ya es hora de resolver algunas cosas, de hablar del futuro con claridad. Los miré a los dos. Quiero que invitemos a algunas personas importantes, para tomar decisiones juntos, como familia. Vanessa recuperó su sonrisa inmediatamente. Eso suena perfecto, mamá. ¿A quién quieres invitar? A mi abogado, Ricardo Salgado, al señor Maldonado, el comprador que trajiste, al notario que nos asesorará con los documentos. Hice una pausa. Y a algunas otras personas que considero deben estar presentes. ¿Otras personas? Sí, respondí despacio. Ya las contacté. Todas confirmaron. Andrés frunció el ceño. Mamá, ¿y quién más? Es una sorpresa, sonreí. Pero te prometo que el viernes todo quedará muy claro. Vanessa intentó disimular su inquietud, pero la vi. Esa sombra de duda que cruzó su rostro. Suena bien, dijo al final. Excelente. La cena será a las 7. Vístete bien. Va a ser una noche memorable. No tenía idea de lo memorable que sería. El viernes amaneció con cielo despejado, irónico considerando la tormenta que estaba por estallar. Pasé la mañana cocinando. Preparé los platillos que Diego amaba, los que hacía para las ocasiones especiales. Vanessa me miraba desde el marco de la cocina con expresión confusa.
¿Necesitas ayuda, mamá? No, gracias. Hoy quiero hacerlo yo. Misma. Me gusta cocinar. Me recuerda tiempos mejores. A las 5 de la tarde comencé a montar el comedor. Saqué la loza fina, la cubertería de plata, las copas de cristal. La mesa quedó hermosa, elegante, digna, como un escenario para lo que vendría. A las 6 me di un baño largo. Me puse un vestido azul marino que no usaba desde el funeral de Diego. Me maquillé con cuidado y recogí el cabello en un moño elegante. Cuando bajé, Andrés me miró asombrado. «Mamá, te ves hermosa». «Gracias, hijo», le dije, besándole la mejilla. «Hoy es un día importante». Vanessa bajó minutos después. Un vestido rojo ceñido, tacones, demasiado maquillaje. Se veía como lo que era, una mujer desesperada por impresionar. A las 7 en punto sonó el timbre. «Yo voy», dije. Era Ricardo, impecable con saco, portafolio en mano y expresión seria. Sonia me besó la mejilla. «Lista, lista». Entramos al comedor. Andrés y Vanessa ya estaban sentados. «Andrés, Vanessa, conocen al señor Salgado». Se saludaron con una cortesía tensa. Volvió a sonar el timbre. Era el señor Maldonado, confundido pero cortés. «Señora Méndez, gracias por la invitación. No estoy seguro de entender». «Todo quedará claro, señor Maldonado. Pase, por favor». Lo senté a la mesa. Vanessa lo observó con aire fatigado. Nuevamente el timbre. Esta vez el señor Cardi, el notario verdadero. «Señor Cardi, gracias por venir». Cuando expliqué la situación, no pude negarme. Vanessa palideció considerablemente. «Mamá», dijo Andrés, preocupado, «¿qué está pasando?». Y entonces llegó el invitado que nadie esperaba. Respondí al timbre yo misma. Abrí la puerta, y allí estaba Javier Ruiz, el esposo legal de Vanessa, un hombre de 42 años, bronceado, con el rostro marcado por el sol y el trabajo. Vestía jeans limpios y camisa de vestir. Se había arreglado para la ocasión. «Señora Méndez», dijo con respeto. «Javier, gracias por venir desde tan lejos. Es lo mínimo que puedo hacer». Lo llevé al comedor y cuando Vanessa lo vio, el color se le fue del todo. «Javi», susurró ella. Andrés miraba entre ellos, confundido. «¿Quién es ese hombre, mamá?», preguntó. «Andrés», respondí con voz firme. «Quiero que conozcas a Javier Ruiz, el esposo de Vanessa». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué?». La voz de Andrés salió apenas un hilo. Vanessa se levantó de un salto. «Esto es un malentendido. Puedo explicarlo». Se sentó de nuevo. Mi voz cortó el aire como un látigo. Algo en mi tono la hizo obedecer. Me coloqué en la cabecera de la mesa. Todos me miraban. Yo solo tenía ojos para Vanessa. «Esta cena trata sobre la verdad», empecé. «Una verdad que ha estado enterrada bajo mentiras durante 2 años». «Mamá, ¿de qué hablas?». Andrés parecía perdido. «Déjame mostrártelo». Asentía Ricardo. Sacó su laptop del portafolio y la colocó en la mesa. La conectó a un pequeño proyector portátil apuntado a la pared blanca del comedor. «Vamos a ver una película», dije. «La película de cómo Vanessa Quiroga ha estado destruyendo a nuestra familia». Presioné play. La primera imagen fue un acta de matrimonio. Vanessa y Javier. Fecha 14 de marzo de 2017. Vanessa está legalmente casada. Dije que nunca se divorció. Tu relación con ella, Andrés, es legalmente inválida. Eres el amante, no el esposo. Andrés quedó inmóvil, como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. La siguiente imagen. Estados de cuenta bancarios. Las deudas de Vanessa. 89,000 pesos. Esto explica por qué está aquí. No por amor, sino por dinero. Luego comenzaron las grabaciones. Conversaciones telefónicas donde se escucha la voz de Vanessa diciendo: «La anciana se está viniendo abajo». Y el mismo plan que usó en Denver. Luego, los videos de ella entrando a mi cuarto, revisando mis cajones, fotografiando mis documentos, robando de mi caja fuerte. Se había llevado 7,700 pesos de mis ahorros. Y, por fin, los documentos falsificados. El poder notarial con mi firma imitada, la carta falsa al notario. Intentó quedarse con mi casa usando papeles falsos. Falsificación de firma, fraude, hurto. Cada imagen fue un golpe.
Cada documento, una puñalada. Andrés dejó de respirar. Literalmente. Se quedó paralizado, con la mirada fija en la pared, viendo su realidad desmoronarse pedazo a pedazo. Vanessa intentó levantarse, pero el señor Cardi habló. Señorita Quiroga, le recomiendo que permanezca sentada. Ya he presentado una denuncia formal ante la Fiscalía. Hay una orden de aprehensión en trámite. Ella se desplomó en la silla. No fue todo lo que alcanzó a decir. Me volví hacia Javier. Señor Ruiz, ¿podría decirnos qué le dijo Vanessa cuando se puso en contacto con usted hace 2 meses? Javier asintió, mirándola con mezcla de lástima y desprecio. Me dijo que había encontrado a un tonto con casa propia y a una anciana que está en sus últimas, que en unos meses tendría dinero suficiente para desaparecer otra vez. Me pidió que le prestara 5,000 pesos para adelantar el plan. Andrés produjo un sonido entre sollozo y grito ahogado. «¡Andrés!», exclamó Vanessa, y quiso tocarlo, pero él se apartó como si su contacto quemara. «No me toques», dijo, con la voz temblando. «No te atrevas». Me volví hacia el señor Maldonado, que observaba todo con los ojos abiertos. «Señor Maldonado, usted fue contactado por esta mujer para comprar una propiedad que ella no tiene derecho a vender. Los 30,000 pesos que dio como depósito fueron robados. El señor Ricardo le ayudará a recuperarlos y a presentar su propia denuncia». El ingeniero asintió mecánicamente, aún en estado de shock. Finalmente me volví hacia Vanessa. Lloraba, las lágrimas corrían sobre su maquillaje perfecto y dejaban surcos negros en sus mejillas. «Por favor», suplicó, «puedo explicar todo». «No hay nada que explicar», dije con la voz helada. «Eres una estafadora profesional, una delincuente que ha destruido familias enteras. Y pensaste que yo sería tu próxima víctima». «Mamá, por favor, no me llames mamá», rogó Andrés. Cada palabra suya era veneno. «No eres familia. Nunca lo fuiste. Eres una depredadora que vio la debilidad y atacó. Pero cometiste un error». «¿Cuál?», balbuceó ella. «Suponer que, porque tengo 68 años, estoy acabada, que soy débil, indefensa, que podrías manipularme y destruirme sin consecuencias». Sonreí, sin calor. «Te equivocaste. Porque yo construí esta casa con mis propias manos. Sobreviví cosas que te habrían roto en 1000 pedazos, y no voy a permitir que una criminal vulgar se lleve todo por lo que luché. Ricardo, llama a las autoridades», dije. Vanessa se puso de pie de repente. «Andrés, di algo. Defiéndeme». Todas las miradas se volvieron hacia mi hijo. Andrés estaba sentado con las manos sobre la mesa, mirándolas como si no fueran suyas. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro hecho trizas. Cuando habló, la voz se le quebró por completo. «¿Alguna de esas cosas fue verdad alguna vez?», preguntó Andrés. Vanessa abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo te amé», mintió. La palabra golpeó como un látigo. Todo había sido mentira desde el principio. Él se levantó despacio, caminó hacia ella y por un instante pensé que la abrazaría para perdonarla, para mostrarse débil como ella creía. Pero se detuvo frente a ella y dijo lo único que importaba: «Quiero que te vayas de esta casa ahora mismo». El grito resonó en el comedor. Vanessa retrocedió, tropezando con su silla. Buscó apoyo con la mirada, pero solo encontró acusación en todo el lugar. «No tienes derecho», comenzó. Pero entonces llegaron las autoridades. 2 agentes de la Fiscalía, un hombre y una mujer, entraron con la orden. Vanessa Quiroga, dijo uno de ellos, mientras ella asintió débilmente. «Queda usted detenida por falsificación de documentos públicos, fraude y robo. Tiene derecho a guardar silencio». La esposaron allí mismo, en el piso de madera del comedor que yo misma coloqué con mis manos. Mientras se la llevaban, me miró por última vez. No había súplica en sus ojos, solo odio puro. «Esto no ha terminado», me sisió. «Para ti sí», le respondí. «Terminó el día que decidiste que Sonia Méndez sería una víctima fácil. Se la llevaron, la puerta se cerró y el silencio que quedó fue ensordecedor. Cuando todos se fueron, la casa quedó en calma. Un silencio diferente al de antes. Ya no estaba lleno de tensión ni de manipulación. Era un silencio vacío, hueco. Andrés seguía sentado en el comedor. No se había movido desde que se llevaron a Vanessa. Solo miraba sus manos sobre la mesa,
como buscando respuestas en las líneas de sus palmas. Me senté frente a él. «Hijo». «No». Su voz fue cortante. Esperé. Los minutos pasaban como horas. Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «¿Desde cuándo lo sabías?» «Semanas», le respondí con calma. «Ricardo investigó todo después de que encontré los documentos falsificados. ¿Y no me dijiste nada? Necesitabas verlo con tus propios ojos. Si solo te lo hubiera dicho, no me habrías creído». Se pasó las manos por la cara. «Tienes razón. No te habría creído. La habría defendido». Una risa amarga se escapó de su garganta. «¿Cómo pude ser tan ingenuo? No eres un imbécil», le dije. «Fuiste manipulado por una profesional. Viví con ella 2 años, mamá. Dormí a su lado. Le dije que la amaba». Su voz se quebró. «¿Cómo no vi nada? Porque el amor no ciega. Y ella era muy buena en lo que hacía». Andrés negó con la cabeza. «Te traté mal. Dejé que ella te tratara mal. Te vi comer sola y no dije nada. Vi cómo te faltaba al respeto y...» Su voz se rompió otra vez. «¿Cómo puedes siquiera mirarme?» Me levanté. Rodeé la mesa. Me arrodillé junto a su silla y tomé su rostro entre mis manos. «Porque eres mi hijo. Y los hijos cometen errores, pero también aprenden de ellos. No merezco tu perdón. El perdón no es algo que se merezca, Andrés. Es algo que se da, porque se ama». Le limpié una lágrima de la mejilla. «Pero necesito que entiendas algo, hijo. Esto no puede volver a pasar. Necesito que aprendas a valorar lo que tienes, a respetar a quien te ha dado todo». Asintió, llorando como no lo hacía desde niño. «Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Lo sé, hijo. Lo sé». Lo abracé, y en ese abrazo sentí todo: el dolor, la traición, el perdón y la esperanza. «Voy a compensarte», mamá susurró contra mi hombro. «No sé cómo, pero lo haré». «Yo sí sé cómo», le dije al separarme. «Te vas a mudar». Se quedó inmóvil. «¿Qué?». Saqué un sobre del bolsillo. Lo había preparado días atrás. «Hace años compré un pequeño departamento, una inversión. Está en una buena zona, tiene 2 recámaras. La escritura está aquí». Puse el sobre frente a él. «Es tuyo, pero con condiciones». «Mamá, no puedo aceptar esto». «Condición número 1. Vas a vivir solo. Vas a aprender quién eres sin depender de nadie, ni de mí ni de ninguna mujer». Él tragó saliva. Asintió. «Condición número 2. Vas a trabajar. No me importa en qué, pero vas a mantenerte con tu propio esfuerzo». «Lo haré». Condición número 3. «Cada domingo vas a venir aquí a cenar, y vamos a reconstruir lo que se rompió, como madre e hijo, como una familia de verdad». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «¿Por qué haces esto, después de todo?» «Porque eres mi hijo, y creo en las segundas oportunidades». Me puse de pie. «Pero esta es tu única oportunidad, Andrés. No habrá una tercera». Tomó el sobre con las manos temblorosas. Lo abrió. Vio la escritura. «Gracias, mamá. Te juro que no te defraudaré. Más importante, hijo, no te falles a ti mismo». Se quedó esa noche, su última noche en esa casa como residente. A la mañana siguiente, empacó sus cosas. No era mucho: una maleta, unas cajas. En la puerta me abrazó fuerte. «Te amo, mamá, y yo a ti, hijo, siempre». Se fue, y cerré la puerta sabiendo que, por primera vez en 2 años, mi casa volvía a ser mía. Los meses siguientes trajeron paz. Vanessa fue sentenciada a 8 años de prisión. Falsificación, fraude, robo. Su historial con víctimas anteriores pesó en la condena. El señor Maldonado recuperó su dinero. Incluso me agradeció por haberla desenmascarado. Javier Ruiz finalmente solicitó el divorcio, y yo renové mi casa. No la estructura, sino el alma. Pinté las paredes, cambié los muebles, eliminé cada rastro de Vanessa. Convertí el estudio en un pequeño taller de arquitectura. Empecé a dar clases gratuitas a mujeres mayores que querían aprender diseño. Andrés cumplió su palabra. Cada domingo llegaba con flores o con pan dulce. Comíamos juntos. Hablábamos, de verdad hablábamos. Poco a poco, muy despacio, reconstruimos lo que se había roto. Hoy, mientras escribo esto,
sentada en mi jardín mirando el limonero que Diego y yo plantamos hace 43 años, entiendo algo fundamental. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te arrebaten. Tu dignidad, tu paz, tu hogar, tu alma. Vanessa intentó quitarme todo, pero olvidó algo esencial. Las mujeres como yo no estamos hechas de días fáciles. Estamos forjadas en tormentas. Y cuando la tormenta pasa, seguimos de pie, más fuertes que nunca. A veces las historias no terminan cuando se cierran las puertas, sino cuando el corazón aprende a mirar distinto. Cada familia, cada amor, cada pérdida, deja una huella, y tal vez eso es lo que más nos une. Aprender a sanar, a perdonar y a seguir caminando. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque aquí en Bóveda, Historias de las Abuelas, no solo contamos historias, las compartimos para sanar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para no perderte las próximas, y comparte este video, quizás tus palabras hoy le den esperanza a alguien que la necesita.